Buenas tardes, no sé si se me oye bien. Se oye bien. Bueno, pues es un placer estar aquí después de tantísimos años, ni lo recuerdo ya, pero fue muy agradable en aquella ocasión. He vuelto en otras oportunidades, pero en plan de investigación, y bueno, la vida tiene muchísimas sorpresas y esta, como digo yo, es una muy agradable. Yo conocí a Marcelino Requejo hace ya unos años, no voy a decir cuántos. Siempre me llamó muchísimo la atención su forma de trabajar, de investigar el fenómeno fundamentalmente. Disfrutaba con sus artículos en revistas, encontraba algo especial que no encontraba en todos los investigadores y que últimamente, en los últimos tiempos, yo creo que ya no encuentro en ningún sitio, ¿no? Porque lamentablemente los investigadores de campo, que son los investigadores que vamos por ahí luchando contra viento y marea, con escaso éxito la mayor parte de las veces, aunque ustedes no lo crean, pues esos casi ya no existen. Pero Marcelino Requejo sí. Cuando yo recibí las noticias de que iba a escribir un libro, luego él tuvo la gentileza de mandarme las primeras pruebas del libro, y yo me lo leí y entonces me quedé absolutamente sorprendido del todo, porque aunque yo intuía y sabía que era un excelente investigador, que era un hombre tenaz, con un finísimo sentido del humor, que solamente lo encuentras por estas tierras, bueno, pues cuando yo comprobé en ese libro, en este libro que tengo aquí, que todo lo que yo había intuido y sospechado era real, absolutamente cierto, y que me había quedado corto, pues la verdad es que sentí una gran alegría y, no sé, yo le comenté, me encantaría, no suelo acudir ya a muchos actos públicos, desde hace un tiempo es relativamente difícil encontrarme en actos públicos, pero en este caso yo creo que merecía la pena, porque, insisto, no quedan ya investigadores, o quedan muy poquitos, son especies que están en absoluto peligro de extinción, y era su primer libro, es su primer libro, esperemos que no sea el último. Ya sé que tiene muchas ideas en la cabeza, que sigue investigando como un jabato, y eso pues a mí me llena de alegría. Y yo hubiera preferido que Marcelino tuviera 25 años. Y digo que hubiera preferido que tuviera 25 años porque entonces el futuro de la investigación OVNI estaría asegurado por lo menos en 50 años más. Ahora puede estar asegurado en 35 o 40, que tampoco está mal. Entonces, en fin, me pareció una delicia el libro, yo se lo recomiendo encarecidamente. Es como se debe investigar, con seriedad, con rigor, con paciencia, con meticulosidad, y en el campo, en el sitio donde ocurren los sucesos. No importa que esté nevando, no importa que no tengas dinero, no importa que te hayas peleado con tu mujer, no importa. Se lleva en la sangre. Marcelino yo creo que lo tiene inyectado en vena también, la investigación pura y dura, químicamente pura, y es algo que tenemos que agradecer todos, los que nos dedicamos a eso, a la investigación, y los que no se dedican a eso, pero les encanta o les gusta o investigan el tema. Gracias a gente como Marcelino, pues podemos estar al día de los fenómenos que hay por ahí desconocidos, importantísimos, quizá no urgentes, pero importantísimos, y algún día la historia le dará la razón a gente como Marcelino. Bien, yo no me quiero alargar más, simplemente decirles que estoy encantado de estar aquí, estoy encantado de presentar este libro, que espero que haya muchos más, a no tardar, que necesitamos gente como Marcelino, con su entusiasmo y su dedicación y su objetividad, porque más es una persona muy prudente, y muy cautelosa, que es como hay que ser, en esta y en todas las investigaciones, o en todas las indagaciones del mundo.
Y después, pues, yo le voy a ceder la palabra a él y nos encantaría que hubiera un coloquio de las cosas que ustedes quieran preguntarle a él sobre todo. Y nada, simplemente agradecerles, repito, la gentileza de que estén aquí y de que podamos reunirnos y conversar de estos temas y los que ustedes quieran. Gracias. Las palabras de Juanjo, que me parece que son un poquito exageradas, pero en fin, el maestro de la investigación siempre fue él y es un referente de todos los investigadores de este país y de fuera de este país, evidentemente, porque donde vaya Juanjo Benítez, pues está la referencia de la investigación del tema ufológico a nivel internacional. Yo el libro que él ha prologado amablemente lo dedico íntegramente a los testigos, porque los testigos han sido los paganos de todo el problema OVNI. A lo largo de estos 60 años de encubrimiento de lo que está sucediendo, surge una consigna, al principio ya, y es, para ocultarlo hay que ridiculizar el testimonio que se ha dado y a quien lo ha dado. Entonces, los ovnis son cosas de locos, los ovnis no existen, y a partir de ahí empieza el mosqueo. La gran mayoría de los ciudadanos sigue por el camino de que los ovnis no existen y utiliza un sistema que en mi tierra se llama, y me vais a perdonar la expresión, cojonulismo sistemático, que consiste en que los americanos para ciertas cosas dicen la verdad y para otras no. Es decir, si se trata del tema ovni, a nivel internacional los americanos son acojonantes, son muy buenos y dicen la verdad. Ahora, si se trata de hablar de otro tipo de temas, ya son malos, ya no. Y yo no sé a cuento de qué viene eso. Viene a la buenísima labor que ellos hicieron ya desde hace años de ir inculcando a través de los distintos gobiernos en distintos países que este tema es tabú y que esto no existe. Pero al mismo tiempo que lo hacían, clasificaban información y ocultaban el tema y lo mantenían bajo, como está hoy en día, bajo secreto militar. Y bueno, de eso Juanjo tiene bastante experiencia y bastante información, por cierto, porque ya nadie tenga más que él. Pero el escéptico, la persona que dice yo no creo, existen dos tipos de escépticos. El que no cree realmente y es respetable, pues porque es algo que lo lleva dentro, que no cree que puedan venir civilizaciones del espacio exterior o que ya estén aquí, es respetable. Ahora, otra cosa es la persona que no cree porque le han ordenado que diga que no cree y tiene que, desde el puesto en el que está, convencer a la gente, y esa es su labor, de que no cree. Entonces, claro, a la opinión pública lo que hay que decirle, por ejemplo, es un pequeño detalle que nunca nos queremos fijar y sobre todo últimamente sí sería bueno tener en cuenta. Durante 60 años el Pentágono norteamericano oculta la información referente a los ovnis. La Unión Soviética hacía exactamente lo mismo. China igual. Y todos los países satélites norteamericanos, como son España, Portugal, Italia, Alemania, Inglaterra, han hecho exactamente lo que se les ha marcado desde arriba. Y parece una frase muy fácil de decir, pero hay que tener en cuenta lo siguiente. El mismo organismo norteamericano militar que afirmaba que había armas de destrucción masiva en Irak es el mismo que dice que los ovnis no existen. Entonces, la gente a partir de ahí debe pensar lo que le parezca mejor. Por eso decía antes lo de ser una especie de sistemáticos. Para lo que nos interesa, bien, pero para lo que no nos interesa, pues puede que tengan razón los americanos. Si es por convencimiento interior personal, es respetable. Ahora, si es por seguir el hilo de algo que te han marcado desde arriba, ya es discutible. Entonces lo que trato de decir es que a los testigos es a los que se les ha dado caña por todas partes, hasta el extremo de que a partir de los años finales de los 70, ya en los medios de información nadie se atrevía a decir que había visto un ovni, ni muchísimo menos. No se atrevían y hacían bien, porque le caía el ridículo encima. La mofa, la befa y el cachondeo de todo el mundo. Y eso es lo que se pretendía conseguir. Y a continuación lo que viene es un silencio de la población respecto a lo que ve, pero la población seguía viendo cosas. Era cuestión de escarbar simplemente. Y este libro lo que recoge son muchísimos avistamientos en Galicia que no han sido publicados nunca, que nadie conoce, pero que lo conocen los expertos, que eran los testigos que vivieron la experiencia. Y yo tuve en muchas ocasiones la gran suerte de ir dando con determinadas personas
que quisieron hablar y me lo quisieron contar. Eso sí, ya lo advierto al principio, nombres cambiados, apellidos cambiados, fechas y lugares no. Solo en 2 o 3 ocasiones figuran los nombres concretos de los testigos, pero en las demás fueron cambiados porque ellos lo pidieron así. ¿Tardará tiempo en decirse la verdad sobre lo que está pasando, la información que se oculta? Pues posiblemente sí, aunque hay una cierta rienda suelta, como bien sabes ahora, Juanjo, que si pilotos chilenos, que si Inglaterra desclasifica, que si está en proyecto Alemania, que si no... Es decir, lo que aquí se hizo en el 92 mal, ahora se trata de hacer por medio de pilotos militares y astronautas soviéticos, rusos ahora, y norteamericanos están empezando a hablar. Y hombre, también aquí volvemos a utilizar el sistema que nos interesa. El astronauta es un tío fenomenal, pero que no hable de ovnis. Porque si el astronauta habla de ovnis, está loco, o sabe Dios por qué ella no es astronauta, o bueno, no era de los mejores, hizo pocas misiones. O sea, empezamos con una historia rara. Mitchell, por ejemplo, no es un astronauta norteamericano, es además un doctor en física y matemáticas, es un científico. Entonces no es ningún gilipollas. Y está diciendo que le consta que su gobierno oculta información de razas procedentes del espacio exterior que tripulan naves que están aquí. Es lo que está diciendo. El astronauta soviético Nyusha Maranov filmó desde una nave Soyuz un objeto que dijo textualmente: conozco todo tipo de naves espaciales, estoy familiarizado con ellas. Yo ese artefacto no lo conozco, no sé lo que es. Y lo filmó él. Y ahora Cernan y otra serie de astronautas están hablando. ¿Qué finalidad se persigue? Concienciar a la gente de que esto ya no se puede sujetar por más tiempo, como decía el general brasileño Oliveira. Sí, ya no se puede sujetar por más tiempo. Es decir, va a llegar un momento que hay que decirle a la gente que realmente hay algo ahí, pero que no va a cambiar por eso la sociedad y no va a cambiar por eso el sistema establecido, porque posiblemente no va a haber posibilidad de contacto. Si, como os pongo en el libro, una parte del fenómeno es extraterrestre y la otra procede de otras dimensiones, porque no habría una posibilidad con respecto a esas las dimensiones de entrar en contacto. Y en cuanto a la otra, desconocemos qué contacto ha habido hasta ahora, qué tecnología se está usando de ellos, o qué rienda suelta se le ha dado a ellos en base a esa tecnología que se intercambia para actuar aquí, a sus anchas. Pero realmente lo que quiero decir es que los testigos no mienten. El libro se basa exclusivamente en poner de manifiesto lo que literalmente ellos me han contado a mí. Qué curioso, testigos de Galicia que cuentan literalmente, sin conocerlo, y hacen los mismos dibujos que testigos de Argentina o Nueva Zelanda. Eso no se puede deber a la casualidad, no seamos pardillos. Eso no se debe a la casualidad, se debe a que está sucediendo. Y lo mismo lo ve un señor de una aldea de Lugo, uno de Orense, que uno de Cáceres, que otro de Argentina, que otro de Nueva Zelanda. Porque cuando el fenómeno se presenta absurdo como es, teatral, actúa donde le parece, si es que no da cuentas a nadie. Desde mi punto de vista, le importa un pito lo que pensemos, que creamos o no en ello. Si no creemos, mejor, porque sirve de pantalla para seguir actuando a sus anchas. Por tanto, pensemos que los testigos, cualquier vecino que tengamos que ya nos comente algo, posiblemente vio lo que vio. Y no era un globosonda ni era Venus, porque eso se ha llegado a decir de pilotos civiles y militares, auténticos profesionales de lo que están haciendo. Sus jefes llegaron a decirle que no, que cambia la declaración porque lo que vio, y Juanjo lo sabe muy bien, como el caso Manises y muchos otros, lo que vio era Venus, o eran unas chimeneas, o era cualquier cosa. Bueno, yo si hablo mucho se me ha secado. Entonces, casi que mejor vamos a pasar, si queréis hacer algún tipo de pregunta en base a estas premisas, pues bien sobre el contenido del libro o sobre lo que os parezca referente a este tema tan conflictivo y tan problemático todavía. Comentáis que en los últimos años la proliferación de investigadores de campo ha disminuido considerablemente, hasta el punto de, bueno, Juanjo llegado a afirmar que prácticamente ya no hay ninguno, quedan muy pocos. ¿Cuáles son las causas por las cuales creéis que esto ha ido pasando? ¿Por qué creéis que ya no hay tantos investigadores de campo como hacía años, o prácticamente ninguno, como habéis dicho? Bueno, casi que contesta
Juanjo, porque lleva más años en esto, sabrá cómo se ha ido sosteniendo la radio. Es una manera muy elegante de llamarme viejo. Tiene toda la razón. No, más experto. Sí, más viejo, sí. Yo no sé exactamente cuál es la razón por la que ahora hay menos investigadores de campo. Probablemente pues porque en la época en la que yo arranqué, los medios de comunicación se hacían eco muchísimo más de lo que eran las oleadas de ovnis, había muchísimos más casos, no cabe la menor duda, y eso influye muchísimo en las gentes, en las generaciones que quieren investigar, en los grupos que aparecen en los lugares para investigar y de los que luego pues más o menos permanecen unos pocos o nadie, pero bueno. Y hoy eso no ocurre, es decir, hay muchos casos de ovnis en todo el mundo, basta conseguir un poco las revistas especializadas o los programas especializados para darse cuenta de que no ha desaparecido el tema para nada y que hay casos interesantísimos. Pero los medios de comunicación están en otra guerra, con razón o sin razón. En eso no nos vamos a meter. Eso significa que la opinión pública no está informada en líneas generales. Hay, repito, especialistas y gente que se dedica a difundir el tema, pero ya son programas muy puntuales. Esta quizás puede ser la razón por la que ahora hay menos investigadores y casi no hay. Me refiero siempre a investigadores de campo, no a investigadores que investiguen en Internet. Esos hay también muchos, muchísimos. Esto puede cambiar, yo lo he dicho más de una vez. Yo creo que el día que el mundo experimente una nueva oleada OVNI, es decir, que se vean por todas partes a todas horas, con la audacia de las oleadas de los años 50 o de los años 60 o de los años 70, entonces los medios de comunicación no tendrán más remedio que volver a interesarse por el tema y vuelta a empezar. Entonces, no sé si lo veremos, pues surgirán nuevos grupos de investigación, surgirán nuevos investigadores y vuelta a empezar. Eso es lo que yo creo que puede llegar a ocurrir. Las oleadas no sabemos nunca cuándo se producen, no tenemos ni idea. Es decir, de repente hay una oleada y desaparece el fenómeno durante 15 años, o al menos como oleada. Siguen por ahí, se les ve aterrizar, se les ve descender, hay encuentros con tripulantes, los ven los pilotos, los fotografían, etcétera, pero no son oleadas, ¿no? Yo creo que esa es la razón básica por la que hay menos investigadores. También habría luego que añadir otras razones quizás menos importantes, y es que los investigadores de campo que yo conocía o que todos conocíamos, pues se han dado cuenta de que el fenómeno OVNI, que a ustedes les parezca mentira, no da dinero. Al contrario, significa un gasto constante y continuo que no se subvenciona con nada. Es decir, en los libros les aseguro que este libro a Marcelino le ha costado mucho de dinero y no lo va a recuperar. Aunque las intenciones de todos es de que por lo menos cubra gastos, pero yo en eso voy a ser muy pesimista. Y ya es como, además sé que estás curado de espantos, pues no pasa nada. Claro. Entonces los investigadores que había antes se dan cuenta de que no pueden sobrevivir. Los viajes son muy caros, las investigaciones generalmente son caras y entonces no sacas un libro, pero no tiene la menor posibilidad de sufragar ni siquiera los gastos de los viajes. Entonces, pues bueno, hay gente que se pasa la novela o sencillamente abandona. Y eso es lo que también ahora está pasando. Es decir, esa es otra parte del por qué, creo yo, no hay tantos investigadores, pero aquí y en el resto del mundo. Es decir, la gente que hace programas de televisión, no debemos confundirlo, no son investigadores. Una cosa es hacer programas de televisión, programas de radio, difundir el tema, no tiene nada que ver con la investigación. La investigación, el que verdaderamente investiga es este señor, que se va, cuando termina su trabajo, en vez de quedarse en su casa, a hacer no sé qué historia en no sé qué pueblo. Esa es la historia. Ese es el verdadero mérito de gente como Marcelino, ¿no? Que da igual, es algo que lo lleva inyectado y entonces tiene que ir al sitio, hablar con el testigo, preguntar qué es lo que ha pasado, comprobar.
Eso o se tiene en vena o no hay forma de compensarlo de ninguna manera. Bueno, más preguntas. Marcelino, ¿cuál es el caso que más te impactó del fenómeno OVNI aquí en Galicia? Pues quizá el que más fue el del Monte de Muras en Lugo, el de los 4 guardas jurados de la central de Puentes de García Rodríguez, por la espectacularidad, ese y uno en Chantal, por la espectacularidad del avistamiento, la duración que tuvo, 4 testigos, y que luego no se lo comentaron para nada al jefe de la central porque no les iba a creer lo que había visto. Ese fue quizá el avistamiento de un gigantesco balón de rugby, como ellos decían, de 1,5 kilómetros de ancho por unos 2 kilómetros de largo, que cuando se situó sobre la ría de Vivero, ellos desde lo alto del monte veían el reflejo de una compuerta que se abrió en la parte inferior hacia el mar y lo veían ese reflejo en el mar, de grande que era el aparato. Y como salían esferas blancas del interior, y a medio camino entre el aparato y el mar salían disparadas al Atlántico hacia el este y otro pasó por encima de ellos. Y luego, como aquel objeto cierra esa compuerta, se balancea, pero descrito, ya digo, con todo lujo de detalles por estos testigos, y como el objeto se comienza a balancear como si fuera una hoja hasta ponerse casi vertical y salir disparado hacia el cielo. Qué curioso que esa misma noche de pescadores que se hacían al mar en la ría del Vivero observaron el movimiento de luces extrañas en el cielo. Es decir, estaban observando desde otro ángulo y otro lugar de aquella zona lo mismo que estaban observando los guardas jurados desde el Monte de Muras, que había pasado el objeto sobre sus cabezas a muy poca altura, calculan que unos 800 metros de alto. Y a mí me impresionó por las dimensiones que dijo que tenían, porque ellos tenían como referencia, primero como función, vigilar las torres de alta tensión, según me comentaron, aquella noche, porque había indicios de un atentado de ETA en la zona de la central de Puentes, y subieron al alto de Montouto a vigilar las líneas, porque se ven todos los caminos forestales desde ahí que pueden conducir a sabotear las líneas. Esas líneas son las que alimentaban y alimentan, supongo, hoy en día el polígono de alumina-aluminio, esas 2 líneas únicamente para allí, para alumina-aluminio, en el polígono de San Cipriano. Pues las torres de alta tensión, el tendido de la parte izquierda y el tendido de la parte derecha que ellos tenían como referencia, el objeto llevaba unas luces amarillas por los bordes que sobrepasaban los tendidos, y en efecto, claro que hay más de 1,5 kilómetros de longitud entre ambos tendidos, y las luces iban un poco más allá, las que llevaba por los bordes el aparato, mientras pasaba por encima de ellos, ocultando las estrellas. Y después, cuando ya se aleja y consiguen ver la forma completa, es cuando se sitúa sobre la vía de Vivero. Oírle explicar esto a una persona, como me lo hizo un encerado en un colegio, durante 2 horas, con todo lujo de detalles, con toda tranquilidad, pues impresiona. Por eso digo, para mí es el caso más impresionante, porque viene a demostrar otras informaciones que pude conseguir afortunadamente, como fue de Benjamín, de que ahí arriba hay unas plataformas gigantescas, y esa podría ser una de ellas. Yo quería hacer una pregunta, si puede ser. Hace poco hemos visto comentar a Salvador Frisedo ahora, y comentaba hace tiempo por una emisora de radio que él había visto en varias ocasiones ovnis, incluso había visto seres. ¿Te refieres a Salvador? Sí. Yo quería preguntarle, no sé si fue usted, señor José Benítez, que lo dijo en alguna emisora, que algún investigador tenía que investigar a los investigadores sobre lo que sus avistamientos o sobre sus hechos, no sé, me refiero al caso que leí hace tiempo en Enigmas, precisamente en el número que sale un caso que usted ha puesto en el libro, el de abril del 97, que usted cuando tenía 6 años se perdió en Navarra y al parecer tuvo ahí un encuentro con un ser. No sé si el señor Marcelino también ha avistado algo o... No, yo experiencias de este tipo yo no puedo mentir, yo no las he tenido, mentiría si lo digo. Yo lo que sí fui testigo, que hay aquí algunas personas que estuvieron en Puebla de Sanabria, fecha posterior a esa, claro, yo tenía entonces unos 13 o 14 años, yo creo que sí fui testigo de algo anómalo, completamente anómalo, y conmigo había 8 personas adultas. Y lo que vimos fue un disco rojizo sobrevolar la localidad a muy poca altura, no llegaría a 100 metros,
y a medida que comenzaba a alejarse, porque notabas que había algo encima de ese disco que no hacía ruido, cuando se iba alejando hacia Galicia, el disco lo que tenía encima era una esfera cristalada gigantesca. Para mí tendría unos 20, entre 20 y 40 metros de diámetro, y lanzaba destellos de todos los colores, pero no se veía nadie en el interior, ni indicios de ningún tipo. Solamente aquello era un objeto muy luminoso con una base que era como un disco rojizo. Y eso sí puedo decir que lo vi, y las personas que estaban conmigo lo vieron. Entonces, aquella es una zona de bastante tráfico aéreo, era en aquella época, y yo nunca había visto cosas semejantes, ni nadie de los que estaban allí, y hasta hoy nunca volví a ver una cosa de ese calibre. Y sí tengo, sin embargo, algunos casos que describen artefactos de ese tipo, incluso aquí en Galicia. Yo estaba recordando ahora que cuando estaba hablando Marcelino de la nave esa tan gigantesca, de un caso captado por un radar militar de un objeto que tenía 9 kilómetros. Y no es el único, hay muchos más en el mundo de objetos gigantescos que bueno, pues no sabemos qué son, suponemos que son las naves nodrizas o portadoras, ¿no?, a las que salen las pequeñas. Y respecto a lo que comentabas de investigar a los investigadores, hoy precisamente se lo venía yo comentando a Marcelino, que para no perder la costumbre, pues le he llamado y le he dicho, vamos a dar un par de vueltas por Galicia, que quería ver un par de cosas. Y bueno, veníamos hablando en el coche también de ese tema, es decir, a los investigadores de campo nos suceden cosas que probablemente les sucede a todo el mundo en su vida, en sus ámbitos familiares o profesionales cotidianos, pero quizás nosotros en algún momento nos hemos dado cuenta de cómo se van uniendo las piezas, cómo aparece una investigación gracias a que pues mágicamente un señor se lo comenta a no sé quién, y ese señor al cabo de un tiempo se lo comenta al otro y finalmente llega al investigador, ¿no?, pero de una manera mágica. Podríamos estar contando casos de esos todos los días, constantemente. Y yo estaba pensando, cuando hablamos de eso esta tarde, pues que alguien tendría que investigar a los investigadores. ¿Qué pasa con los investigadores? Son gente, ¿qué pasa? ¿Hay alguien que los controla o que los manipula en el buen sentido de la palabra? Pues no lo sé, es probable que sí. Desde luego hay una mano extraña, mágica, que lo mueve a él y que me mueve a mí y que mueve a Salvador y que mueve a todo el mundo, ¿no?, que está metido en este tipo de investigaciones. Y podríamos, repito, contar muchas anécdotas, muchísimas. Yo hoy estaba pensando, ayer fuimos a ver a un testigo que yo tengo en preparación la segunda parte de un caso muy famoso que hubo en Conil, en Cádiz, de encuentros con unos tripulantes muy extraños. Había investigado otros casos ya que no han salido a la luz. Y Marcelino me habló y me dijo, oye, aquí en Galicia hay 2 personas que han visto algo en Conil, unas fechas un poco anteriores. Y yo pensaba, ¿no?, que cómo se van uniendo las piezas para que yo reúna esa información, ¿no?, en este caso. Quiero decir que sí, que es cierto. Pero esto yo creo que le pasa a todo el mundo a lo largo de su vida. Lo que pasa es que no nos damos cuenta de cómo está todo armado para que un señor vaya a una parada de autobús a la que no tiene que ir, y a los 5 minutos llega una hormigonera y mata a todos los que están en la parada de autobús. Y al revés. Alguien que tenía que coger el avión de París en Brasil, y por las razones que sean increíbles, no llega al vuelo o sencillamente no tiene plaza. A todo el mundo le pasan cosas así, a todo el mundo. En menor escala quizás, de tipo doméstico, de tipo profesional, todo el mundo. Yo quería preguntarte, hablabas antes sobre tipo extraterrestre, tipo dimensional. ¿Qué posibilidad crees tú que existiría de que todo fuera un fenómeno dimensional, una especie de puerta temporal? ¿Y cómo relacionarías eso pues, con hechos inexplicables que suceden ahora mismo, como por ejemplo los OPACs, los ciclos del cereal, y que si es cierto que los americanos recuperaron una nave en Roswell, Nuevo México, ¿por qué hay tantos problemas para los viajes espaciales hoy en día? Si supuestamente después de 60 años el secreto no debería de ser tan
Bueno, Luis, son muchas preguntas. Hombre, el fenómeno, yo no digo que sea dimensional, yo doy mi opinión, mi parecer. En base a la investigación que yo he hecho, a mí me da la impresión de que hay una parte muy física y muy real del fenómeno y hay otra que ya entra en el que es la gran parte de avistamientos que entran en el mundo del absurdo, de la incoherencia, situaciones rocambolescas, que no hay forma, dice, bueno, esto estaba preparado, es teatral absolutamente para ese testigo que estaba en ese sitio única y exclusivamente, y ahora es como si dijera, bueno, ya has visto esto, que bueno, no hay por dónde cogerlo, ahora vete y cuéntalo. Nadie te va a creer, evidentemente. Pero es que cada vez, en cada uno de los avistamientos, no hay una pauta que digas, es que siempre ocurre de la misma manera, no, es como si interactuara con la mente del testigo que lo está viendo, y eso hace pensar que la forma de interpretarlo del testigo, o a mí me lo hace pensar, es distinta la forma de ver una cosa tú que yo de otra persona. No esta botella, que ya nadie la podríamos ver desde el mismo ángulo que la estoy viendo yo, porque tendrías que estar dentro de mí para verla exactamente en el mismo ángulo. Por ejemplo, si la pongo así, tú estás viendo la marca, pero yo no. Pues en el fenómeno ovni ocurre exactamente lo mismo, actúa o interactúa directamente a la mente de los testigos, de los que están allí, voluntario o involuntariamente, pero cada uno ve aquello de una manera curiosísima. Porque ha habido testimonios que decían, no, es que yo veía medio disco, cómo se balanceaba, el otro veía el disco entero, y otro veía como una bruma, una masa nubosa, indefinida, que no se sabía exactamente lo que era, pero sí estaban juntos. Cada uno lo estaba viendo de una forma diferente. Y como de esos casos hay a millones, el fenómeno ovni es posible que tenga una connotación de que alguien desde una dimensión diferente esté actuando en un momento concreto, en un lugar concreto, y la mente de cada uno de los que está allí, muy libremente que es, interpreta aquello de la manera que su mente puede dárselo, que está confeccionada esa mente. No sé si me he explicado. Quiero decir que el fenómeno es completamente teatral, aleatorio y absurdo. Pero absurdo porque nuestra mente capta que lo que no es cartesiano es absurdo. Yo quiero reafirmar lo que dice Marcelino. A mí una de las cosas que más me ha gustado del libro justamente son las últimas páginas. Me ha gustado todo, pero al final esa hipótesis que él está barajando yo creo que es absolutamente interesantísima. Le decía hoy que por esas causalidades de la vida, yo estaba estudiando un libro que les recomiendo de un físico de la Universidad de Nueva York, un japonés que se llama Kaku. Bueno, este hombre, en los dos libros que yo llevo leído sobre los universos paralelos y las otras dimensiones, yo se los recomiendo además, está diciendo esto. Lo que nosotros estábamos comentando del fenómeno ovni desde hace muchísimos años, él lo está descubriendo de la mano de las matemáticas y de la física teórica. Que hay más de 10, más de 12 y probablemente incluso 26, dicen, no sé, dimensiones a las que no tenemos acceso, de las que podría proceder el fenómeno ovni en parte o en su totalidad. No dice el fenómeno ovni, pero habla de la existencia real de esas dimensiones a las que nos vamos a tener que ir acostumbrando, sobre todo a las nuevas generaciones. Nosotros todavía estamos chapados a la antigua y nos cuesta más trabajo, pero las nuevas generaciones se van a encontrar con que de repente esas dimensiones están aquí, en la nariz, pero nosotros no tenemos capacidad de llegar a ellas. Esas civilizaciones que viven en la sexta, en la novena, en la 28, en la que sea, sí tienen técnicamente, o lo que sea, la capacidad de visitarnos. Y eso explicaría lo que dice Marcelino en su libro, los cambios de forma, las desapariciones súbitas, las aniquilaciones súbitas e inexplicables de las naves, de los seres, etc. Es uno de los fenómenos más apasionantes, vinculado a la teoría de las supercuerdas, vinculado a la teoría M, vinculado a todas las grandes teorías actuales de la integración del todo, ¿no? del campo unificado. Pues bueno, mire usted por dónde alguien tendrá que investigar también el fenómeno ovni por esa razón. Yo lo que quería preguntarles es si ustedes sabían sobre lo que pasó en el año 75-76 en Uruguay, que fue el caso de la estancia La Aurora, porque hasta el día de hoy siguen sucediendo cosas allí. O sea, Uruguay es un lugar donde avistamiento ha habido en grandes cantidades, principalmente hacia el norte.
aunque en algunos lugares como los Pinares en el sur también se han visto. Incluso se está hablando que del 1 al 6 de agosto de este año los grupos ramas de todo el mundo van a reunirse en Punta Colorada, allí en Maldonado, por un avistamiento que, digamos, lo reúne Sistopac. Quería saber si ustedes sabían algo de eso. Yo sobre esa reunión no lo sabía. En Sí, cuanto a la estancia de la Aurora, ¿tú recuerdas el caso exactamente? Sí, la estancia de la Aurora aparece en una serie de naves, hay unas huellas muy importantes en el suelo, en fin, hay toda una fenomenología típica del fenómeno ovni en muchos sitios, como aquí en Galicia y en muchos lugares. Y luego a partir de ahí empiezan un poco a distorsionarse las cosas. Siguen produciéndose fenómenos de luces, de una serie de asuntos, como en otras partes del mundo. Yo les puedo asegurar, acabo de regresar ahora de México, y bueno, ahí hay unos casos absolutamente espectaculares, y en Estados Unidos igual, y en fin, en África, en muchos sitios. Entonces, lo que pasa es que se le dio mucha promoción, por ahí apareció uno de los astronautas, y eso contribuyó todavía más a que se le diera más importancia a la estancia, ¿no? A la Aurora. Pero los casos que se han producido en esos lugares, como en muchísimos otros, yo de los grupos Rama, pues tengo mis dudas, serias dudas, yo respeto a todo el mundo, todas sus opiniones, pero tengo mis dudas. Incluso se dice que Lina, la astronauta, sí, había dicho que desde la nave del Apolo 11 se habían visto cantidad de naves espaciales. Estaban rodeados. Sí, Ellos solo cortaron. el proyecto Apolo está lleno de casos de encuentros con objetos no identificados, incluso hablan con tripulantes, incluso, bueno, pues también ha salido a la luz que la idea de Apolo, de los proyectos de Apolo, no era llegar a la Luna para montar en bicicleta, sino para otra cosa mucho más gorda, mucho más grave, mucho más importante, como era inspeccionar los edificios que hay allí o que había en ruinas, y de los que no sabemos nada, pues porque oficialmente nunca se dijo nada. Incluso hay una historia que yo les invito a que la investiguen, que la indaguen, y es que hay dos partidarios del proyecto Apolo, de que no se llegó a la Luna, y arman toda la historia de la bandera y de todas ellas, y otros que dicen que sí que se llegó a la Luna. Miren, yo creo que se llegó a la Luna y que se preparó el plató, las dos cosas, por si acaso. Es decir, tienen razón los que dicen que no se llegó a la Luna en el sentido de que había unas cosas muy raras, como las que hemos comentado, pero realmente se llegó a la Luna y fue peor de lo que nos han contado y lo que nos han enseñado. Peor en el sentido de que se fue algo mucho más importante y se terminó bombardeando eso. En el Apolo 17. Lo que pasa es que eso es secreto militar, y como decía antes Marcelino, pues mire usted, los que saben de este tema son los militares y los servicios de inteligencia, sobre todo. Que las construcciones, Juan José, pudieron estar y pudieron ser destruidas con láser, porque no hay atmósfera. La información que yo tengo es que las construcciones, los edificios que se filmaron y de los que se trajeron muestras, fueron bombardeadas con armas nucleares tácticas. Por eso no se ha vuelto a la Luna. ¿Por qué radiactividad? Porque está contaminada. Ustedes piensen, hubo un señor muy importante que se llamaba Von Braun, que tenía grandes proyectos para ir a la Luna. Estoy hablando del año 74, 73, 75, 72, final del Apolo, 72, y eso no se ha hecho absolutamente nada. Y no porque la Luna esté demasiado lejos, son 300.000 kilómetros aproximadamente. ¿Habría tecnología para ir a la Luna y volver? Por supuesto. Pero han pasado 36 o 37 años, me parece recordar, casi 40, y no se ha vuelto. ¿Por qué no se ha vuelto? Nadie da una explicación coherente. Nadie da una explicación coherente. Miren, hay recursos minerales extraordinarios. Hay posibilidades de hacer laboratorios
de todo tipo para la industria farmacéutica, de establecer incluso temas turísticos de gran interés, plataformas para luego saltar quizás a Marte o otros lugares. Es decir, había toda una serie de proyectos alrededor del tema de la conquista de la Luna que se vinieron abajo de repente. Yo les invito a que ustedes reflexionen sobre ese tema, que es mucho más importante de lo que parece, y en el que una vez más los norteamericanos mienten. De hecho, Bush dijo hace unas declaraciones, hace unos años, que tenían previsto volver a la Luna, ¿no? Bueno, Bush ha dicho muchas cosas. Bush no tiene ninguna credibilidad. Es más, yo creo que Bush debería estar procesado y en la cárcel. Entonces, sobre la Luna, perdón, sobre la Luna, que no se ha ido, lo leí en las informaciones hace 2 días, en la comunicación que mandaron una sonda en órbita a la Luna, los americanos, la NASA, informaciones de NASA. 2 días. Es que no le oigo bien. Hace 2 días leí en los medios de comunicación que la NASA dice que envió una cápsula. Sí, en órbita, sí, siguen mandando. No esa, hace un tiempo mandaron una que se llamaba Clementina, que no sé si ustedes lo recordarán, que era el ridículo más absoluto y espantoso, para ver si había agua en la Luna. Pero si ustedes han bajado allí. Exacto, es lo que no se entiende. Bueno, la teoría de que dices de que está bombardeada, yo, con todos mis respetos, y acepto, no. Sí, yo entiendo que es una posibilidad. Yo he intentado contrastarla, la he contrastado hasta donde he podido, y de los norteamericanos no me extrañaría absolutamente nada. Eso sí, pero a mí me extraña muchísimo porque no se lo permiten. ¿Que no? No se lo permiten. Las informaciones que tengo directamente... ¿Que no se lo permiten? No. ¿Usted es militar? No, no soy militar, soy un contratado. Pues entonces, si no es usted militar, no sabe que lo que está diciendo está bastante lejos de la realidad. Es decir, mire, los militares son los que tienen la información y el poder. Y son los que mueven el mundo. Eso ya lo sé, pero yo me refiero a que mis informaciones directas, con toda la modestia, me indican que no se ha ido a la Luna, no van a permitir eso. Bueno, yo las informaciones que tengo son de gente que vivió directamente el tema Apolo, porque trabajó en el proyecto Apolo. Es decir, yo estoy dando información de gente que vivió directamente esto. Sí, hay una libra de desinformación. Usted dice que si estos seres existen y están en el planeta, los veamos o no los veamos, yo creo que existen. No los he visto físicamente, pero creo que existen. Que el sistema no va a cambiar. Y si están en el planeta masivamente, como yo creo que están actuando, detrás de tanto movimiento de la mujer, de liberación, porque no están de acuerdo con el sistema y están propiciando la disolución de esto. Hombre, yo creo que el miedo que hay a la desestabilización del sistema es por parte de quien dirige ahora el sistema que nosotros conocemos, la sociedad que conocemos, llamamos el sistema, la sociedad actual que conocemos, el mercado, todo esto. Bueno, el miedo es a que la bolsa se derrumbe, a que se desestabilice todo, porque claro, si tú admites la presencia de unos señores que pueden llegar mañana y te dicen, pero bueno, vamos a ver, ¿esto qué es? Oro, ¿pero cuánto quieren? 100.000 millones de toneladas, lo traemos mañana. Te acaban de hundir. Claro, ese es el miedo que hay, a que venga alguien que con una tecnología muy superior a la nuestra y unos recursos infinitamente superiores puedan venir y decir, no, pero si lo que tenéis vosotros es calderilla, todo esto a nosotros no nos interesa de aquí más que a lo mejor estos bosques o estos mares no nos interesa más, ni vosotros tan siquiera, no lo sabes a qué viene. Por tanto, el miedo que hay por las partes de las cúpulas militares en el Pentágono es a que se desestabilice el sistema, o vete tú a saber qué. Ahora, que ellos estén influenciando ahora en determinadas situaciones, lo han hecho a lo largo de la historia, en momentos muy concretos, pero posiblemente me da la impresión de que es ahora precisamente cuando menos están actuando, que sea notorio, que se vea, porque ese tipo de actuación se ve a lo largo de los siglos. La historia a veces, muchas veces yo también se lo decía a Juan, habría que reescribirla, porque hay muchas cosas en la historia que no encajan.
si no fue porque una mano de otro sitio intervino. Porque tal como me lo cuentan, pues mire, a mí esto me parece un cuento chino. Hoy en día, con la formación que tiene el personal, tú no le puedes contar ciertas cosas de cómo fue, por ejemplo, el paso del Mar Rojo o el paso del Jordán con el arca. Determinadas cosas a la vista de lo que allí se describe, y solo hay que coger un folio y un bolígrafo y empezar a dibujar. Hoy tú no puedes contarle al personal cómo está eso porque te dice, bueno, eso es una metáfora, porque eso se explicaría hoy en día así, así, esto fue de esta manera. Pero es que entonces me está diciendo que había una tecnología preparada entonces para hacer aquello. Estoy poniendo un ejemplo. Como eso, 40.000 cosas a lo largo de la historia. Ya no son las religiones, sino lo que es la historia en sí. Por tanto, ¿pueden estar interfiriendo? Posiblemente sí, pero de una manera muy sutil, que a lo mejor hoy en día, dado cómo está la sociedad nuestra, no se nota. Lo pueden estar haciendo y no lo estás notando. Pero desde luego sí puede haber una influencia. ¿Miedo a que cambie una sociedad o a que se estructure de otra manera? Pues yo creo que eso siempre lo hay. Pero que vaya a suceder no es seguro. Ahora, como ellos parece ser que tienen miedo a que el sistema como tal se desestabilice, pues no dicen la verdad de lo que está pasando. Esa es una de las razones que suponemos, pero es que puede haber otras de más peso y ellos sabrán cuáles son. Porque yo creo que a muchos de nosotros, si nos dijeran, oye, que se han descubierto ahora unas naves ahí en órbita alrededor del planeta, pero que bueno, que parece que llevan 50 años. Bueno, hombre, 50 años no ha pasado nada, pues yo voy a seguir con mi vida. No, pero a lo mejor ellos porque si no ha pasado nada, están interviniendo, pero no de una forma directa, sino en el cómo decirte. Es que se me viene a la cabeza el tema de los ángeles. Es que para mí, los ángeles que hablan la Biblia en muchos casos, deben ser estos seres. Porque si no, como a Abraham le vienen 3 angelitos con vestimentas de extranjeros y comen cordero y panazo. ¿Dónde se ha visto ángeles comer cordero y panazo? Y luego van a destruir Sodoma y Gomorra, que fueron con bombas atómicas. Ese es el problema. O sea, llevan aquí y se sabe. Hay mucha interpretación respecto a la Biblia. Juanjo escribe mucho sobre eso y lo sabe. Pero claro, al final llega a una conclusión en la que dices, es que aquí había otra cosa que por fanatismo hoy en día no se quiere reconocer. Pero es que, mire, hay una serie de situaciones que no son explicables exclusivamente desde el punto de vista de la religión. Tal y como se cuentan aquí intervino a alguien físicamente con artefactos. Eso está clarísimo. Y además es que Ezequiel los describe, es que cuando uno quiere ser ciego es ciego. Y cuando uno quiere ser tonto es tonto. Ahora, la descripción que hace Ezequiel de la gloria de Dios cuando baja sobre el monte es muy sencillo. Coger un bolígrafo y dibujar lo que Él te está ordenando que dibujes. Te está ordenando, te está diciendo, dibuja esto que yo de lo que voy a hablar. Y cuando lo dibujas te sale una nave espacial. Lo grave es que es muy parecida a las que se ven hoy en día. Entonces, claro que hay cosas en la Biblia que no acaban de encajar. Y la escalera de Jacob, que los ángeles subían y bajaban por Pero bueno, ahí nos extenderíamos en un tema larguísimo, muy complicado. Lleva mucho tiempo en el planeta, yo creo. Y que interfiere directamente con lo que son las creencias, y yo respeto que cada uno piense lo que quiera. Yo pienso, desde mi punto de vista personal, que Dios está por encima de todo este tipo de trapallones. Pase lo que pase con un fenómeno ovni, con las religiones y con todo. Está por encima, como energía absoluta y universal. Esté contenida, como hablábamos hoy, en el interior de un átomo o en la expansión de todos los universos que pueda haber. Ahora, que no está funcionando nada al azar, también es verdad. Eso es lo que yo creo, que no funciona nada al azar, ni tan siquiera el mover este vaso ahora. Siempre está la duda de qué faraón era, pero una de las teorías que hay era que era Tutmosis III. Y sin embargo, los textos estos todos... O sea que Tutmosis III y sus súbditos tuvieron que observar muchísimas cosas en aquellos tiempos. Pero es que la estela de Yebe Barkal, que relata, es real. El papiro Tuli, que se demostró, Nacho Ares se hizo una investigación y demostró que el papiro Tuli jamás había existido, ni el papiro ni el verbo Tuli, pero yo creo que se modifican un poco las expresiones que quieren manifestar una presencia abstracta con lo que realmente querían dar a entender los escribas o cualquiera que fuera quien escribiera en esos momentos. Puedes hablarle tú que sabes del origen de la civilización. Yo, sinceramente, cada vez sé menos. Mire, de verdad, el fenómeno ovni es un fenómeno tan complejo, tan antiguo, que yo creo que nos rebasa a todos.
por lo menos a mí, yo me siento incapaz de encontrar ninguna solución, y llevo ya muchos años también en esta historia. Atisbo algunas ideas, algunas cosas que pasan, pero solamente satisfar. Es decir, yo no tengo la certeza absolutamente de nada. Creo que esas civilizaciones, las que sean, han estado aquí siempre. Y las pinturas rupestres, por ejemplo, que es algo físico, ustedes pueden encontrar dibujos no solamente de objetos que los arqueólogos te dicen que no, que son cabañas, que son figuras antropomórficas y de culto y no sé qué. No, hay figuras que son astronautas auténticos con sus cascos y sus guantes y sus botas, etcétera, etcétera. Y esto son 8, 10, 12.000 años de antigüedad o más. Si eso es así, y es así, bueno, pues a mí no me cuesta ningún trabajo pensar y creer que en las leyendas de otras civilizaciones y en otros libros sagrados, da igual qué religión y qué civilización, los testimonios que estaba apuntando Marcelino son testimonios de lo que hoy entendemos dentro del fenómeno ovni como naves, como tripulantes, como naves pequeñas o grandes, etcétera, 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 hasta el aburrimiento. Y que en un momento determinado esas civilizaciones, por las razones que sean, deciden tomar las riendas de un pueblo, llamarlo pueblo elegido, conducirlo a no sé dónde, masacrar a miles de personas, incluidas mujeres y niños. Por ejemplo, Jericó, 50.000 masacrados. ¿En base, en nombre de qué? A mí ese Dios no me gusta. Pero bueno, vamos a respetar todas las opiniones. Pero lo que sí está claro es que la presencia, en este caso, de los judíos, de los aztecas, me da lo mismo, de los budistas, de los que sean, de los siús, en fin, de muchas culturas, la presencia de estos objetos, que les llaman de otras maneras, de otras formas, pero que obedecen a lo mismo, eso está claro. Está claro para cualquiera que investigue mínimamente. ¿Eso qué significa? Que interfieren, que intervienen, cuando ellos lo consideran oportuno y en la medida que quieren y como hasta donde quieren. Y a nosotros se nos escapa, porque no tenemos perspectiva. Tenemos algunos datos puntuales que nos hacen sospechar que aquí pasa algo raro. Y yo me estaba acordando de un libro de Salvador, sobre los dioses. Entonces, no es que comulgue con las ideas de Salvador, nunca he comulgado, aunque yo respeto las suyas siempre y él también respeta las mías. Pero hay momentos en los que estoy de acuerdo con él. Hay momentos en los que estoy de acuerdo. Y creo que todo, tanto en la religión como en cualquier aspecto de la civilización y la cultura humana, podría estar dirigido, entre comillas, por civilizaciones que no conocemos, ignoramos absolutamente todo de ellas. Eso, yo cada día estoy más convencido de que eso podría ser cierto, a nivel de infiltrados o a nivel de no infiltrados. Pueden estar aquí, no lo vemos. Y están observando simplemente. Puede haber, mire, yo cuento siempre un caso que me llamó mucho la atención. En un monte que está cerca del Distrito Federal Mexicano, de 25 millones de personas, que se llama el Monte Ajusco. De repente, hace no muchos años, una familia que vive en ese lugar ve pasar una nave, hay unas interferencias en la televisión y salen afuera. Es un monte, y salen al exterior desde noche y ven pasar por encima de la casa una gran nave. Esa nave llega a un pequeño campo que está cerca, 400, 500 metros, y desciende hacia el suelo. Se abre una gran compuerta y empiezan a salir automóviles. El señor, el padre de familia, es mecánico, sabe de automóviles y pasan delante de los asombrados testigos de toda la familia aproximadamente 100 vehículos. Recién, decía él, recién lavados, nuevecitos, japoneses para más increíble, con 2 o 3 personas dentro. Y se pierden hacia el Distrito Federal. Bueno, a mí, que no me cabe la menor duda de que este hombre está contando la verdad, me lleva a pensar muchas cosas, muchas, y a ustedes también. A mí me gustaría hacer una puntualización, hablando a través del libro de Marcelino, sobre Marcelino, que refleja muy bien. He leído el libro, también he leído Hiperespacio de Michuca, y estoy de acuerdo también con esas teorías. Y me gustaría un poco dar mi apreciación de que Marcelino refleja muy bien, demuestra muy bien que los testigos
dando un testimonio. Pero también veo muy loable y muy válido también el testimonio de un pastor que esté siempre, vamos, por el monte, porque tampoco tiene nada que ganar, vamos. Y lo refleja muy bien Marcelino y, vamos, sabe coger muy bien y demuestra, además da cosas puntualizaciones de que, claro, ese testimonio es válido, que supongo que se habrá encontrado de todo también, de gente que a lo mejor intenta guardarle algo o yo qué sé, de todo. Pero que eso, incluso, bueno, pues, en el libro lo refleja muy bien y cuando hablas con él, pues también te lo da a entender muy bien y es un fiel defensor del testimonio. Muchas gracias. Hacemos un par de preguntas más y luego si quieren firmen los autores. Tarde. Sí, más preguntas. Yo estoy de acuerdo contigo, Juanjo, como investigador en arte rupestre por todo el mundo, de que hay infinidad de grabados y pinturas milenarias con 3, 4, 5 mil años de antigüedad, África, Europa, América, Oceanía, que no concuerdan, figuras y pinturas y grabados que no concuerdan con el modus vivendi de esos aborígenes. Yo precisamente ubiqué en la selva de Venezuela una figura grabada, una especie de personaje con un casco, pantalones, y hay otros grabados en las rocas por allí, pero no concuerdan para nada con esa figura. Por ejemplo, la escena que tú conoces del gran dios de Tassili, la encontramos igualmente reflejada la escena con la misma composición de figuras en las selvas de Venezuela, en la cuenca del río Orinoco, idéntica. Es decir, hay dos posibilidades: una, o hubo contactos, o alguien transmitió esa idea, o eso lo vieron los aborígenes de cada región. Igualmente que petroglifos muy singulares en el Atlas marroquí, en los Andes venezolanos, es decir, una cantidad de elementos en el arte rupestre que ha tenido que haber algo que les llevó a transmitir esa idea a través de las pinturas de Paus. Igualmente también, como arqueólogo, el origen del hombre es muy complicado, porque se ha llegado a la conclusión que el origen del hombre tiene la característica del hombre que procede del mono, el carácter evolutivo, pero es que hace 50.000 años aparece un Homo sapiens de golpe a porrazo, sin saber por qué, con una que no tiene antecesor. Entonces parece que el hombre, hay dos especies humanas: la especie original transmitida a través de la teoría darwiniana procedente de África, y un Homo sapiens que aparece repentinamente hace 50.000 años sin saber cómo y por qué. Entonces son cuestiones que sí nos llevan a una reflexión, y que si no hubiera algo que motivara el porqué de eso, no habría otra explicación posible. ¿Cuál era la pregunta? No, ¿cuál era una puntualidad? Yo estaba recordando cuando él hablaba de que efectivamente en las pinturas rupestres hay cosas muy extrañas que no tienen una explicación fácil. Y yo recuerdo una pintura que tiene 29.000 años. Está en Tanzania. Yo la he publicado ya. Y se ve en rojo, se ve una canastilla de un globo, con un globo y un señor dentro. Y frente a él hay un antílope en actitud de ataque. Es decir, la canastilla con este señor con un gran cráneo dentro de la canastilla del globo está relativamente cerca del suelo. Hace 29.000 años no había globos. La datación fue hecha por una señora que se llamaba María Lecky. Nada sospechosa de nada de esto. Simplemente fue la descubridora, entre comillas, de estos murales que pueden ser comprobados. ¿Alguien me puede explicar cómo es posible que hace 29.000 años hubiera un señor con una canastilla y un globo, y además en la parte delantera y trasera del globo se han pintado unas rayas que dan la sensación de movimiento o de volumen? Con lo cual alguien me está diciendo que es un globo. Y yo le voy a decir algo más. Yo creo que después de analizar los ingredientes de las pinturas, ya a mí me entran grandes dudas de quiénes fueron los autores de esas pinturas. Todo el mundo puede decir, bueno, allí había unos señores
en las cavernas, más o menos, que vieron cosas extrañas y las pintaron. De acuerdo. Pero yo voy un poco más allá. El concepto de lo que es, por ejemplo, el cierre de una escafandra o las arrugas de un traje que se hincha o los guantes, ese concepto hace 12, 14.000 años no era fácil de asimilar. Para nosotros sí es fácil hoy, porque sabemos que en un casco de un astronauta se gira, hay un cierre que sirve para eso. Pero hace 14.000 años pues me cuesta trabajo pensar que tenían esa capacidad de abstracción. Con lo cual, y pensando en los ingredientes, repito, que se están indagando y extrayendo de las pinturas, donde aparece, por ejemplo, la caseína, que servía de aglutinante en la pintura. Para que tú puedas sacar la caseína de la leche, tienes que hacer una determinada operación e incluirlo en la pintura. Eso puede ser una casualidad, yo no creo en la casualidad, pero es bien complejo y bien complicado pensar por qué en esos ingredientes se encuentran en esas épocas unos elementos que no son normales que se puedan encontrar. ¿Qué significa esto? Muy sencillo. A lo mejor quien pintó eso no era quien estamos pensando que lo pintó. Explíquenme algo que los arqueólogos no terminan de entender. Altamira. ¿Por qué está tan bien ubicado a esa altura, con esas proporciones, aprovechando los volúmenes de la piedra, con la belleza que tiene? ¿Dónde estaban los andamios? No quedan restos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo te quería preguntar, Chuck, en vista de que estabas diciendo eso, las piedras de Ica, tú escribiste un libro, Existió otra humanidad, y eso también sería un poco inexplicable, ¿no? Lo que dibujan las piedras de Ica. Las piedras de Ica es un gran enigma, en el que yo, hasta cierto punto, ahora en estos momentos me siento culpable de no haber proseguido la labor de investigación. Pero bueno, la vida es así, uno investiga por donde puede, como sabe, en la medida de sus posibilidades, y a veces pues hay temas que se quedan en el camino, ¿no? Para mí es un enorme enigma, es un gran misterio. Hay piedras auténticas, en el sentido de que no son fabricadas por los indios, y piedras fabricadas por los indios. Y yo asistí en un cerro, en la ladera, cuando todavía vivía Basilio Chuya, desenterraron 9 piedras delante nuestra, con las cámaras de televisión, que podían estar allí. Es posible que podían estar allí enterradas por él mismo, pero yo no lo creo. Entonces, luego resulta que alguien más descubre pinturas de dinosaurios en la selva del Perú. Bueno, pues es que parece que empiezan a encajar más piezas, ¿no? Hubo una civilización anterior a la conocida, pues es muy posible. Es posible. Porque a lo mejor no era terrestre, como decía el doctor Cabrero, que quizá era una civilización pero de fuera, del espacio. No lo sé. Las últimas indagaciones de investigadores, que se llaman Félix Arenas, bueno, hubo ahí unas piedras que sacaron, que las analizaron en la universidad, y la costra que tenía alrededor de las piedras grabadas arrojaba, si no recuerdo mal, alrededor de 60.000 años. 60.000, 90.000 y sí, por ahí andando. Sí. Entonces ya es suficiente, con que fueran precolombinas, ya sería más que suficiente para que la investigación, para que la universidad y la ciencia entraran a trabajar ahí. Pero mire, eso es como el fenómeno, como decía Marcelino, es decir, es que somos esos locos que van en sus locos cacharros, ¿no? Por el oeste americano pegando tiros, ¿no? A ver si algún día por fin llega a la universidad y Marcelino Requejo y yo desaparecemos. ¿Piensas que nos encontramos más bien cerca o lejos de que todo el tema extraterrestre acabe ya por explotar y que se dé a conocer en todo el mundo? No sé si sabéis que el día 27 y 28 de julio hay un congreso de exopolítica en Barcelona. Y bueno, van Bob King, que es un sargento que trabajó en la OTAN, que dio
bueno, en los radares detectaron naves, tenían un pase de alto secreto. Y bueno, yo lo escuchaba aquí en la radio. Realmente en este mundo, ¿qué pensamos? ¿Que estamos cerca de que todo este tema se destape por fin o que no? Porque yo pienso que, por ejemplo, Internet ha sido algo que ha revolucionado completamente esto y que cada vez está al alcance de más gente. Lo ha puesto más al alcance de la gente, los casos, el movimiento de casuística que hay, pero no creas que, como decía Juanjo, como no hay mucha investigación firme, tampoco Internet es la panacea. Alguien ha pensado que llegando Obama a la presidencia, digo, a la obediencia de Estados Unidos, que entonces, pues sí, porque lo que hace es obedecer las órdenes del Pentágono como los demás presidentes que había. O sea, aquí los cuentos chinos, nada. No hay que ser ilusos. A él se le marcan unas directrices y o lo tomas o lo dejas. Sí, pero... Primero que ya no se llega hasta esas alturas si no comulgas con determinadas cosas. Eso de entrada. Ya no estás ni tan siquiera de candidato. Pero yo creo que estamos bastante más cerca porque alguien está empezando a levantar un poco la mano, como decía antes, pilotos chilenos, que si la desclasificación en Inglaterra, pero muy tímidamente, como a lo mejor lleva unos años más este proceso. No creo que en Barcelona nadie esté autorizado, de los que acuden allí, para decir determinadas cosas. Van a decir lo de siempre, van a dejar bailando dos aguas, que puede ser, o sea, una cosita así para aquí y para allí. Pero no van a ser firmes como, por ejemplo, Mitchell, el astronauta, dice, no, miren, yo lo que sé es esto, y así de claro. Porque posiblemente no estén autorizados para eso. Pero no sé si conocéis el Disclosure Project, que bueno, es un grupo de gente, de trabajadores del ejército, de la NASA, que dieron una conferencia de prensa, que bueno, se puede ver en internet en el año 2001, que bueno, hablan abiertamente incluso de hasta 50 razas extraterrestres que pudieron estar visitando, ¿no? No, claro, y ten en cuenta que mucho de eso puede ser una intoxicación. Exacto. Se deja a determinadas personas muy conocidas que digan sandeces. Y entonces es como, Jack siembra la duda, bueno, esto no puede ser. Es como un juego, un manejo, pero que evidentemente se va a tardar algún tiempo, posiblemente poco, pero se va a tener que saber al final que, por ejemplo, cosas como la que cuentan los testigos en este libro son ciertas. Y entonces se dirá, caray, pues ahora que esta gente que sí que tenía razón cuando vieron lo que vieron, porque ahora resulta que ciertos gobiernos lo han reconocido. Con que lo reconozca uno ya es suficiente, el que todos sabemos, porque los demás van en cadena detrás. De hecho, Marcelino, un pequeño apunte, lo último que he escuchado, y de hecho creo que Juanjo está al tanto, es que en el congreso que comentaba el compañero de Exopolítica, que tiene lugar dentro de un mes, entre otras pruebas, según los organizadores, van a presentar el cuerpo de un extraterrestre hallado en tierras latinoamericanas. ¿Y es fiable eso? Pues no lo sé, porque casualmente yo entrevisté a Ramón Navia y él contaba que los del IE, ellos entre los cuales habían comprado más concretamente a un traficante de desierto de Atacama este ser, y que pues precisamente uno de los participantes de este Exopolítica pues iba a acceder a analizarlo, que habían hecho una serie de análisis creo que en la Universidad de Granada, las cuales se habían desactualizado, un poco de lío con ese tema. Y lo comenta al hilo de lo que estabas comentando quizá de la desintoxicación o de la desinformación, si quizás esto podría formar parte de, ¿no? Pues podría ser, porque ya te digo, abiertamente quien tiene que hablar no habla. Entonces está hablando otra gente, pero no sabe si es para intoxicar o desintoxicar. Realmente para mí son fiables cuando un astronauta habla claro y dice, yo he visto esas naves, o yo sé que existen, que mi gobierno me da información y que están ahí. Entonces te lo está diciendo clarísimamente él. Claro, eso sí puedes fiarte de lo que le está diciendo. Pero que se hagan congresos en los que se va a discutir sobre el sexo de los ángeles, empieza a bailar, que sí, al final no se lleva a una conclusión clara. No, ahí tenían que acudir a ese congreso 20 o 30 astronautas de distintas nacionalidades y decir, mira, a mí me pasó esto. Es que de eso va el y congreso. ceder el turno de palabra a cada uno de ellos y decir, queda concluido el congreso y todo por la puerta. Claro. Ya está dicho, si es que no hay más que decir. No hay más que decir, pero eso no lo van a hacer, porque no están autorizados. Supuestamente sí, supuestamente la idea es esa, traer a astronautas, exministros de una serie de países al hilo del tema de Disclosure Project y pues hacer una especie pues, de congreso de este tipo a la española, ¿no? Creo que Carter, mira, dices el ministro, Carter, por ejemplo, había sido testigo de un avistamiento. Sí. Dijo que cuando llegase a la presidencia desclasificaría y sacaría a la luz todo lo relativo a eso, hasta que le pararon los pies cuando llegó a la presidencia, porque nunca más volvió a nombrar el tema.
Reagan siempre hacía cuestiones indirectas, alusiones, en los discursos le preparaban cualquier cosa, ya lo pedía él, que tuviese que ver con el espacio exterior y los extraterrestres. Lo dijo montones de veces. Ahí hay una cita de él en la ONU, en septiembre del 85, en la que afirmaba: nuestras disputas terminarían inmediatamente si supiéramos que teníamos una amenaza procedente del espacio exterior. Y a continuación dijo, es una asamblea de la ONU, y no hay ya una fuerza extraterrestre entre nosotros. Eso lo dijo el presidente Reagan. Y luego atentaron contra él. Claro, siempre hacía alusiones de este tipo, y ningún presidente se ha atrevido a hablar, ni este lo va a hacer tampoco. Me sorprendería muchísimo que lo hiciera. En este tema no creo. En otras cosas actuará como le ordenen, como todos los demás. Bueno, yo hace 50 años que me interesé por el tema de los zombies, ahora por eso también te les interesado, pero hace 50 años el primer libro que yo leí era un chiquito de 15 y tal y cual, y bueno, parece que sí, parece que no, había los avistamientos, había las escafandras esas, había de todo. Todo lo que yo leí hasta ahora, había de todo eso. Pero al final, ¿de verdad creéis que existen seres extraterrestres? Pero bueno, como que estás por ahí de pie. Eso es lo que yo opino. Tanta gente no Pero tú eres muy libre de pensar que no existe. Y es respetable. Es que además... Ahora, no sería respetable si te hubieran ordenado venir a decir que no existen. Que es como lo caso contrario. Eso ya no sería, porque cuando una cosa es remunerada y actúas por un negocio es una cosa distinta. Ahora, la opinión personal de que tú dudas de que existan, estos testigos no dicen que existan, dicen lo que han visto. Eso es otro tema. Pero es que esos testigos hace 50 años decían lo mismo. Claro, porque Seguimos en lo mismo, evidentemente, porque en la misma oscuridad. siempre han visto lo mismo. Lo único que hemos avanzado es en tener una casuística muchísimo más amplia que permite hacer comparaciones que eliminan las dudas. Eliminan las dudas. Yo por eso te digo que en mi opinión sí existen y están aquí desde hace mucho tiempo y están manejando todo lo que circunda por aquí arriba y por aquí abajo, en el sentido de que andan a su aire. Eso puede ser lo más peligroso que tengan. Si es que fuesen agresivos, no creo que lo sean, pero lo más peligroso de cualquiera, que es lo del ser humano, es que ande a lo suyo. El tío que anda a lo suyo es un tío muy peligroso. Peligrosísimo. Y si estos tíos se demuestra que andan a lo suyo, evidentemente para nosotros son peligrosos, porque no van a tener consideraciones de ningún tipo cuando tengan que actuar, porque andan a lo suyo. Que se reúnen allí en no sé dónde y que arreglan para el fin del mundo, todo eso. Pero a mí, sinceramente, yo es que no lo comprendo que en 50 años nos haya podido tener un reflejo, una verdad, coger algo. Eso te lo puedes explicar. Ya sé que se cogieron, que se dejaron cosas, pero eso puede ser humano. Porque lo que decía Reagan, lo que decía Reagan es cierto. Existe un peligro, que acabas de decir, una fuerza de fuera y tal y cual, dispuesta a destruir. No, eso es para tener más armas y tal y cual. A lo mejor la fuerza está dentro. No, él pretendía lo contrario, pretendía acabar con los problemas con la Unión Soviética en base a que una amenaza exterior nos uniera. Pero claro, cuando dice a continuación, ¿acaso no hay ya una fuerza extraterrestre entre nosotros? Y no es el momento de actuar. Pero claro, ¿qué defensa tienes contra una fuerza que es muy superior a ti? Ponerte de rodillas y agacharte y detrás. ¿Sabes que es superior? Si ni hicieron nada, ni manejaron nada. Bueno, yo te digo una cosa, me he preguntado, pues mira, porque me preguntaba alguien por ahí al principio que qué caso me había impresionado más, y yo le dije que el del Monte de Muras, porque dentro de los de Galicia quizá junto con el de Chantada son los más impresionantes. Yo te garantizo que sea quien sea, yo no voy a decir que sean extraterrestres, quien poseía la nave que sobrevoló el Monte de Muras o el triángulo volador de 1,5 kilómetros de lado que sobrevoló Chantada, ese no tiene por qué fabricar avioncitos, ni mariconadas, ni portaaviones, no le hacen falta. Pero mi pregunta es, ¿son extraterrestres? No le hacen falta. Mi pregunta no es si son extraterrestres, no si son nuestros, que tienen una tecnología superior, terrestre, y tal cual. Eso no lo dudo porque algo tiene que ver, pero que sean extraterrestres, porque es lo que siempre se dijo. Es que al principio de la conferencia... No, es lo que siempre se ha negado, que es distinto. Se ha dicho Marcelino Juan José que puede que el gobierno oculto del mundo
haya hecho con estos seres algún tipo de acuerdo. Y ellos estén campando por su respeto. Es muy difícil de creer, pero muy fácil de que te pase algún día algo y no te creamos. Yo le voy a preguntar una cosa. ¿Usted cree que los gobiernos, los militares, gastarían el dinero que están gastando en combustible, en tecnología, para intentar derribar estos objetos? Los ven a diario en los radares, salen a por ellos, los filman, los fotografían, les disparan misiles. ¿Usted cree que eso es porque sí? No, pero yo no digo que no sean objetos no identificados. Yo le digo que en base a lo que dicen los testigos, son civilizaciones no humanas. Y son miles y miles de testigos. Miles y miles, y hay cientos de miles de locos en este mundo. Sí, y no tan locos, ¿eh? Bueno, no tan locos, pero más que los miles que lo vieron, hay millones que están locos. No cree usted. La locura es un problema muy complejo, ¿eh? Y no conviene meter en esa olla lo que no sabemos y lo que no conocemos. Yo lo que digo es que hay que existe Dios. Hombre, pues usted como gallego se limita a preguntar. Mire, usted es muy libre de pensar en lo que considere oportuno y así debe ser, ¿eh? Nosotros no tratamos, ni Marcelino ni yo, jamás se nos puede ocurrir intentar convencer a nadie de nada. Les estamos enseñando, mostrando algo que Marcelino por su parte y yo por la mía hemos podido encontrar en las investigaciones que hemos hecho, y cada cual saldrá de aquí con sus opiniones personales, como debe ser. Yo lo que puedo decir, que a raíz de eso que dice de los locos, a mí con 11 años, yo vivía en la zona semirural, en Montevideo, una cosa de época, era semirural, ahora ya no lo es. Y estábamos con mi hermana, que era más pequeña, y un amigo, en pleno verano, más de las 11 de la noche, no había luna. A nosotros se nos apareció una luz en medio del campo, y así como la vimos de lejos, en fracción de segunda la teníamos arriba nuestro, y lo único que aprendimos a hacer fue a tirarnos al suelo del susto, porque no encontrábamos una explicación. No había ruido, no había nada. Y así como apareció, desapareció. Lo único que le puedo decir es que por el miedo de que nos digan que éramos locos, ninguno de los tres mencionamos ese hecho. Pero podría ser. Las chimeneas de completo. Las chimeneas que corren. Las chimeneas de completo. Una última pregunta, por favor. Una última pregunta. Bueno, pero son extraterrestres o no. Esto, vamos a ver, yo soy mayor que el señor Juanjo y el señor Marcelino. Sí, pero tiene usted más pelo. Y tengo que decir que soy médico, fui cirujano y me gustó toda la neurocirugía. Otra de las cosas, los físicos saben perfectamente y los astrónomos hacen un espectro de todo el universo por el urbano. Y ustedes ven la Tierra comparado con todo el universo. Y es una mota tan pequeña de 10 hormigas y el mota es la millonésima, la nanomillonésima de eso. Y como esto hay millones y millones y millones de tierras similares o planetas similares a la nuestra, con la capacidad de producir y desarrollar vida, pero vida auténtica. Y aunque no se hubieran descubierto todas estas cosas, no hubiera todas estas cosas que ustedes están diciendo, yo creería a ciegas que el universo está lleno de otros vivientes igual que nosotros, similares a nosotros o análogos. No es lo mismo similar que análogos. Lo único que tiene que tener unas condiciones especiales
de formaciones de manos, por ejemplo, ponente, ayudar, tener un cerebro y tener unas condiciones para poder vivir. Entonces, yo en aquellos tiempos que el señor Benítez pues escribía los libros, creerse estas cosas, aún no había escrito usted sus libros, y era muy difícil creer en estas cosas. Y un día, de casualidad, ya harto de querer que yo podía estar equivocado, otros decían, no, eso puede pasar. Y conocí al señor Rafael Gárate, que usted posteriormente lo tiene en un libro. Y entonces, después de estar en un congreso en Viena, con otras cosas, coincidimos en el hotel. Y llegó, después de pasar una semana con él cenando fuera, le miré a los ojos y le dije, ¿tú has visto ovnis? Y él al final me confesó que sí, y dio el informe que usted tiene en el libro. ¿Entiendes? Pero hoy tenemos que pensar que todo está adelantado, las matemáticas, la física y todo, y que además en el hombre se va descubriendo una serie de cosas que antes no se sabía. Que antes de ejecutar una acción, el cerebro nos manda, que se habló de una cosa parecida, que el día no sabe por qué no coge el avión. Me ha subido, me ha salvado 3 veces por eso, de morir. Entonces, ahora se demuestra, porque toda la realidad son espectros. Es amplitud de espectro, una serie de cosas que la realidad no es la que vemos realmente. En medicina lo sabemos, o sea, lo sabe todo el mundo, los físicos. Y me parece que me pego. No quisiera verlo. Entonces, ahora se descubre que en el hipotálamo, en el hipocampo, hay una zona que nos domina totalmente y se demuestra con los fotones, emisión de fotones, de positrones, de resonancias magnéticas, etc. Y esto, antes de ejecutar una acción, por eso digo que cuando se habla no hay extraterrestres, yo la verdad es imposible que no los haya, los hay y se acabó. Yo, aunque no hubiera descubierto hombres y tal, eso ya se tenía intuido, incluso Giordano Bruno, después Galileo y anterior a Giordano Bruno, y ya intuían esto. Y es verdad, el que no quiera creerlo pues está perdido. Y nosotros somos fruto de la tierra, no somos ni especiales ni nada. Eso lo dice Arzuaga. Y aquí habló que había los tipos de hombres. No, unos fueron evolucionando de una manera y otros no. Y perdónenme ustedes. Y le sugería al señor Benítez, que investiga muchas veces, en el asunto de los folículos de las cosechas, eso lo sabemos los médicos, porque tenemos láser y podemos practicar esos dibujos y lo hacemos. Y tiene actividades biológicas, incluso puede cortar por abajo, por la raíz, donde se descubren los círculos. Bueno, perdonen ustedes que haya sugerido esto, pero esto es la realidad. Esto es lo que yo creo y debemos creer todos. Señor, que leyera el Faro de Vigo hoy. La noticia es la siguiente, que los autores de los círculos de las amapolas y Tasmania son los canguros. Ah, sí, claro. Que se bióloga porque comen las flores y se ponen las pollas. Esa es mejor que la de masturbación del Sapo Partero, ¿no? Bueno, ha sido un verdadero placer. Si no hay más preguntas, estamos por cerrarlo. Y les recomiendo que sigan atentamente la labor de Marcelino. Muchas gracias.